Vamos a ver qué es Javadoc y cómo utilizarlo. Cuando nos hablen de Javadoc se hace referencia a un mecanismo que se utiliza para poder documentar el código fuente que escribimos en el lenguaje de programación Java. Lo que hace Javadoc es identificar los comentarios que nosotros escribimos dentro de los símbolos slash asterisco asterisco y asterisco slash. En los entornos de programación como por ejemplo NetBeans nos proveen de una opción para generar un documento en formato HTML, es decir, en formato de página web, con toda la documentación de los programas. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico de cómo escribir esta documentación y cómo generar el Javadoc. Para ello utilizamos el entorno de programación o IDE de NetBeans, en donde vamos a crear un nuevo proyecto. Es un proyecto de tipo Java Application, lo vamos a llamar calculadora. En este caso yo ya tenía un proyecto llamado calculadora, lo vamos a llamar calculadora 1 y lo que vamos a hacer es identificar que esté seleccionada esta opción para crear la clase principal, debe estar seleccionada y finalizamos. Entonces lo que hace es crear una clase por defecto que recibe el mismo nombre del proyecto, calculadora 1, y le decimos que es la clase principal porque es la que tiene el método main. Una recomendación que siempre doy es que tratemos de comentarear qué cierra cada llave. En este caso cierra el main, esta llave, si la selección me ubico después de las llaves, resalta que cierra, en este caso cierra la clase, pero en comentario. Listo, entonces, haciendo esto de identificar qué cierra cada llave, es más fácil ubicarnos dentro de nuestro programa, porque suele suceder que escribimos cosas en el lugar que no corresponde. Vamos a crear un nuevo método. Los métodos se crean dentro de la clase, pero fuera de los otros métodos, es decir, fuera del main. Vamos a crear el método, dos métodos en realidad, uno que sea para sumar y otro que sea para restar. Entonces es un método público que me retorna un dato de tipo entero y que lo llamo sumar. Este método me recibe dos parámetros, un parámetro de tipo entero y otro parámetro igualmente de tipo entero. Lo que quiero hacer con esos dos parámetros es sumarlos. Como este método retorna igualmente un dato de tipo entero, lo que hago es retornar entre paréntesis la suma de esos dos números enteros, num1 más num2. Similar voy a hacer creando el método restar. Entonces especifico con un comentario que cierra esta llave, en este caso el método sumar, y voy a agregar ahora el método restar, que también retorna un dato de tipo entero y recibe dos parámetros enteros. En este caso lo que vamos a hacer es un retorno de la suma, perdón, de la resta de estos dos números. Especifico que cierra esta llave, en este caso cierra el método restar. Listo. Ahora vamos a agregar como tal la documentación de nuestros métodos. Para ello nos ubicamos justo antes, en la línea justo anterior del método que queremos documentar. En este caso me ubico en la línea anterior al método sumar. Voy a escribir slash asterisco asterisco y utilizo la tecla enter. Observen que lo que hace es agregar como tal el comentario, y dentro del comentario las etiquetas param para los parámetros que recibe el método y return porque nosotros le especificamos que el método estaba retornando algo. ¿Listo? Voy a repetir el ejercicio, voy a borrar esto, me ubico justo antes del método que quiero documentar, escribo slash asterisco asterisco enter y él me agrega esta información. En la primera línea que voy a escribir una descripción de lo que hace el método. Este método suma dos números de tipo int. En los parámetros también puedo agregar información adicional. Parámetro 1 es un dato de tipo int. Lo mismo voy a escribir para el segundo parámetro
Y en el retorno voy a especificar que retorna el valor de la suma de los dos parámetros. De igual forma voy a hacer este ejercicio para el método restar. Me ubico en la línea justo anterior, escribo slash asterisco asterisco enter y él me agrega las etiquetas respectivas. Voy a escribir primero la descripción del método. Este método resta dos números de tipo entero. Entonces el primer parámetro es un dato de tipo entero, el segundo parámetro es un dato de tipo entero, y en el retorno, similar que en el anterior, retorna el valor, en este caso de la resta de los dos parámetros. Y de esta forma hemos documentado nuestros dos métodos que hemos agregado. ¿Listo? Vamos a analizar o a poner en práctica dos formas de observar esta documentación. Una primera forma es aquí directamente en el código. Para ello yo tengo que hacer un llamado a los métodos. Recuerden que para llamar métodos de una clase podemos hacerlo directamente o a través de un objeto de la clase. Si ustedes no han visto la teoría de programación orientada a objetos, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es crear el objeto. Para ello escribimos el tipo, en este caso es el nombre de la clase, le colocamos un nombre al objeto, lo igualamos a la inicialización, es decir, utilizamos new y llamamos al constructor de la clase. El constructor de la clase es un método que recibe el mismo nombre de la clase. Si bien este método no lo escribimos en ninguna parte de esta clase, debemos tener claro que todas las clases en Java, absolutamente todas, tienen un constructor por defecto y la función principal del constructor es poder crear objetos de una clase. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? A través de ese objeto vamos a llamar a los métodos sumar y restar. Entonces, como el método sumar retorna un dato de tipo entero, lo que voy a hacer es imprimir ese retorno. Entonces, dentro de un print voy a utilizar el objeto ejemplo, agrego un punto y llamo al método sumar. Y le envío los dos números que yo quiero que se sumen. Luego voy a hacer lo mismo con el método restar. Dentro de un print utilizo el objeto ejemplo para llamar al método restar y le envío los dos valores, los dos números que yo quiero que se resten. Entonces cuando se ejecuta esta instrucción, lo que va a hacer es imprimir el valor que retorna el método de sumar, en este caso la suma de 5 más 3, y cuando se ejecute esta instrucción se va a imprimir el retorno del método restar, en este caso la resta de 8 menos 3. Ahora bien, para observar la documentación de estos dos métodos que hemos creado o de cualquier método en Java, como por ejemplo este println o cualquier método que usted llame, se va a ubicar sobre el nombre del método. En este caso me ubico con el cursor sobre el método sumar y voy a utilizar las teclas control espacio. Cuando yo hago control espacio me aparece, si ustedes observan acá, la documentación del método, la descripción que yo coloqué allá en el código, los parámetros y el retorno. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer el ejercicio con el método restar. Me ubico sobre el llamado al método, utilizo control espacio y me aparece la descripción, los parámetros y el retorno. Esta información es importante agregarla porque si usted tiene un proyecto que es más complejo, necesita agregar y describir todo lo que usted está creando en su código, los métodos que está agregando. Si otra persona necesita por algún motivo modificar su código, pues va a entender la estructura de lo que usted programó. Ahora bien, para generar lo que les decía del Javadoc, en formato HTML, en NetBeans utilizamos la opción del menú que dice Run y buscamos donde dice Generate Javadoc. Si ustedes ven acá en la opción, aparece entre paréntesis el nombre del proyecto. Cuando yo hago clic en esta opción, espero un momento y me abre el navegador con la documentación que va a listar un resumen de las clases que tenga. En este caso solo tengo la clase calculadora 1. Si hago clic sobre la clase,
me va a listar los constructores, los métodos y otra información. Entonces, dentro de los constructores, recuerden que yo les decía que todas las clases tienen un constructor por defecto. Acá me lista el constructor por defecto y luego los métodos que tengo en la clase. Si observamos estos tres métodos, tenemos el main, que es el método principal, restar y sumar. Fíjense que acá en restar y sumar aparece la descripción que nosotros escribimos del método allá en el comentario. Si yo hago clic en el método, me va a llevar al lugar donde está el método y me va a mostrar la documentación completa. En este caso, el método, la declaración del método, la descripción, los parámetros y el retorno. Así es como se utiliza el Javadoc para nuestros programas escritos en lenguaje de programación Java.